Are you decide? Muy buenos días amigos de SMCC Bucaramanga y bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra serie Aburridos, una serie que pretende darnos algunas claves de cómo detectar, cómo atacar y cómo salir de ese aburrimiento en el que estamos o de pronto de ese vacío en el que estamos en estos momentos. Y muchas cosas han cambiado últimamente, yo sé, en nuestras vidas, pero una cosa que no ha cambiado es nuestra misión. Y en SMCC nos encanta y estamos apasionados a ayudar a cuantos nos sea posible a dar su siguiente paso a una vida en full devoción y en full deleite en Jesucristo. Y pues el mensaje de hoy y los mensajes de esta semana no son la excepción. Hoy queremos explorar un poco lo que significa eso de estar aburridos y qué tiene que ver eso con nuestras vidas espirituales. Y también queremos ver qué es lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Creámoslo o no, Dios también nos tiene muchas cosas que decir acerca del aburrimiento o de ese vacío espiritual que muchas veces podemos experimentar. El aburrimiento se puede definir, digamos, como un estado de desatención, un estado de desánimo, un estado de desinterés. Y estamos ciertamente viviendo episodios en nuestras vidas donde el aburrimiento ocurre, está a nuestro alrededor y quizá le ha pasado a usted, quizá nos ha pasado a muchos en donde pues ya no me llama la atención, ya no me anima a saber más, ya no quiero saber más de cosas de Dios o de pronto estamos pensando en que todo eso para qué nos sirve. Y creemos que fielmente y creemos muy seguramente que eso nos puede llevar a una condición en donde la hemos llamado la apatía. Es ese sentimiento en donde no estamos interesados en las cosas espirituales. Y creemos obviamente que la cura contra el aburrimiento y contra ese potencial de llegar a una apatía espiritual está en Jesús. Hemos visto cómo Jesús nos da las claves para muchas cosas en la vida y Jesús también por medio de la Biblia tiene las claves para salir de la apatía. Hoy quiero comenzar hablando un poco sobre el aburrimiento y cómo es que nosotros vemos el aburrimiento. Porque muchas personas ven el aburrimiento de diferentes maneras. Por ejemplo, mis hijos me dicen muchas veces, papi, estamos aburridos, papi, estoy aburrido, no sé qué hacer. Y yo les digo, qué bien, estar aburrido es súper chévere. Y me miran todo feo, y me miran como que ¿qué le pasa? Está como loco. Y pues el aburrimiento yo lo miro como una oportunidad. Cuando yo era niño, pues hubo una época en donde nosotros nos fuimos a vivir a una parte donde no había muchos niños, en un barrio donde no había nadie con quien jugar. Y me tocaba a mí ingeniármelas y inventarme juegos para salir del aburrimiento. Eso es lo que yo le digo a mis hijos. El aburrimiento es como ver esa oportunidad de qué podemos hacer con las cosas que tenemos o con las que no tenemos y desarrollar la imaginación y un poco de cuentos. Bueno, el punto es que el aburrimiento lo podemos ver como una oportunidad para crear algo nuevo. Entonces, cuando estamos aburridos, digamos que sí, estamos como pasivos, como que no queremos seguir adelante, como que no queremos dar un paso. Pero no necesariamente quiere decir que estemos bloqueados. Entonces, sabemos en nosotros que todavía tenemos esa oportunidad y tenemos además la capacidad de hacer algo. Y muy dentro de nosotros tenemos ese anhelo de hacer algo que contribuya, de que signifique algo. Y la invitación de hoy, obviamente, y la invitación de Jesucristo, del Evangelio, es a que hagamos algo para los propósitos del reino de Dios, algo para los propósitos que Él quiere para todos nosotros. Y que también usemos eso como oportunidad para expresar ese amor incomprensible hacia los demás. Hoy quiero comenzar y quiero presentarles una palabra que casi nunca nadie usa como sinónimo del aburrimiento o de la apatía. Es la palabra asedia.
La asedia la definió Santo Tomás de Aquino hace mucho tiempo ya como lo siguiente, les voy a compartir. La asedia, dice Santo Tomás de Aquino, es una tristeza del bien espiritual y su efecto propio es el quitarle el gusto a la acción sobrenatural. Es una desazón de las cosas espirituales que prueban a veces a los fieles e incluso a las personas adentradas en los caminos de la perfección. Es una flacidez que les empuja a abandonar toda actividad de la vida espiritual a causa de la dificultad de esta vida. Y no sé si ustedes, pero yo o muchas personas a las que conozco están experimentando eso en este momento. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, y de pronto sentimos que no tenemos tanto deseo, tanto anhelo por continuar en ese camino, en el camino que nosotros llamamos espiritual con Jesucristo. Entonces la teoría de hoy se basa en eso, que si el aburrimiento no se controla, si no le ponemos atención al aburrimiento, eso puede contribuir a nuestra duda, puede contribuir a que dudemos y finalmente a la apatía, ese desazón, ese desánimo por las cosas espirituales. Y todos los que creemos o queremos creer en la autenticidad espiritual y en ese camino, con Dios, pues debemos tomar el aburrimiento muy en serio. Y ese es el objetivo de hoy, tomar el aburrimiento en serio y saber qué cosas podemos hacer para salir de ese camino, porque si ciertamente hay pasos de los cuales podemos dar hacia atrás y caer en la apatía, pues definitivamente podemos tomar algunos pasos hacia adelante para salir de ella. Y hay pasos que conducen a eso, hay pasos que nos sacan de eso. Pero antes de ir allá, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan apáticos somos o qué tan apáticos podemos estar en este momento? Y esta pregunta es importante porque esta pregunta nos va a llevar a detectar o a dar un diagnóstico de cómo estamos nosotros. Si somos honestos con nosotros mismos en estos momentos de dificultad, de desazón, de aburrimiento, de no saber qué viene y de que estamos completamente aburridos, pues nos podemos encontrar en esa situación en donde la espiritualidad no tiene sentido, como que es un poco ilógico. Y hoy pretendo, y el objetivo que quiero lograr es que veamos si somos apáticos o no. Veamos si podemos de pronto estar en ese camino o podemos estar de pronto dando esos pasos hacia atrás en nuestro caminar espiritual. Y para eso tengo una autoevaluación. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las autoevaluaciones y ponerlos a pensar. Eso pues para mí es importante que todos hagamos esos ejercicios y hoy les tengo una autoevaluación. Son 4 preguntas, o de pronto no 4 preguntas, pero 4 conceptos en los que podemos cada uno de nosotros pensar en qué tanto somos o qué no tanto somos de eso de lo que les voy a explicar. Esta evaluación, si la podemos mirar como una enfermedad, digamos que la enfermedad es el aburrimiento y el paciente es ese yo aburrido, es ese yo vacío que está tratando de buscar una salida de ese aburrimiento espiritual. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Entonces aquí va la evaluación. Nada más tienen que decir si sí o no, respondan si soy así o no soy así, pero esto nos va a ayudar a ubicarnos un poco en nuestra apatía espiritual, si estamos en ella o no. Y la primera pregunta es, ese yo vacío, ese yo aburrido, ¿cómo es? ¿Es individualista? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es esa persona que solo pregunta qué hay para mí? ¿Qué me trajeron? ¿Qué hay para comer? ¿Sí o no? La segunda es ese yo infantil, es ese yo aburrido infantil que debo tener mis antojos y mis deseos satisfechos al instante, que no tengo paciencia, que debe ser todo ya de una vez. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? El tercero es el yo vacío o el yo aburrido egocéntrico. Es esa persona que tiene una obsesión inapropiada consigo mismo, que solo piensa en sí mismo todo el tiempo. ¿Cómo somos? ¿Egocéntricos, sí o no? Y la cuarta es el yo pasivo. Es esa persona que busca placer suministrado por otras personas o por otras cosas
y que simplemente no tengo la capacidad para ser proactivo ni asumir responsabilidades por mi propia vida y estoy feliz donde estoy ahí plantado. Entonces, ¿cómo se han calificado ustedes? ¿Son individualistas, infantiles, egocéntricos y pasivos? De pronto para muchos de ustedes esto caiga como una bomba espiritual y no quisieran escuchar esto, en un mensaje de domingo en la mañana, pero estas cosas son importantes saberlas. Es importante saber qué tan individualistas somos, qué tan infantiles somos, qué tan egocéntricos somos o qué tan pasivos somos en estos momentos. Porque si la mayoría de las respuestas a esas 4 preguntas fueron sí, sugiere que ese yo vacío o ese yo aburrido está ejerciendo más influencia en mi vida de lo que yo pensaba. Y definitivamente esa persona está dando los pasos en dirección a una vida llena de apatía o una vida en donde ya no voy a tener interés alguno por las cosas de Dios. Y la buena noticia de hoy es que hay pasos fuera de eso. Hay pasos en donde si ustedes respondieron sí a 2 o 3 o a la mayoría de esas preguntas, pues las buenas noticias del Evangelio es que hay un paso fuera de ese estado. Y hoy quiero que comencemos con un concepto clave, es un concepto muy valioso, muy poderoso que nos comparte el apóstol Pablo en esa carta de Romanos. Y es un concepto que, digamos, muchas personas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que escucho este concepto y hoy lo que oigo es algo raro, algo como que no tiene sentido en la vida, porque suena muy... Bueno, se los voy a leer para que vean a qué me refiero. Y esto está en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice Pablo lo siguiente. Dice, por lo tanto, y recordemos que los anteriores capítulos de Romano, Pablo nos ha hablado de lo grandioso que es vivir la vida cristiana. Entonces Pablo dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le alegra. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y digamos que para nosotros escuchar ese concepto de ser sacrificios vivos, pues no es muy claro, a decir la verdad. No sé ustedes, pero cuando yo pienso en esa palabra sacrificio vivo, yo me imagino a un cabro montado en una piedra y degollado y la sangre por todos lados o lo están quemando. Esa es la imagen del sacrificio vivo que yo tengo en mi mente. Entonces, ¿cómo podemos tomar este concepto y a qué se refiere Pablo con que seamos un sacrificio vivo? Además dice que y santo, pero pues santo, hemos visto anteriormente que santo son esas personas que han sido escogidas para la voluntad de Dios, para los planes de Él. Y eso es un poco más fácil de digerir que este concepto de sacrificio vivo. Y si nos ponemos a pensar y a estudiar y a ir en retrospectiva a la audiencia en el primer siglo en Roma, pues muy seguramente su audiencia, que es la mayoría judía, sabe exactamente a lo que se está refiriendo Pablo. Esos sacrificios vivos eran los sacrificios que un judío ofrendía a Dios como muestra de su agradecimiento, como muestra de su compromiso absoluto con Dios. Eran sacrificios en donde la persona judía escogía a su mejor cabro, al que no tenía ninguna mancha, al más sano, al más gordito, el que no le faltaba nada. Ese era el sacrificio vivo que daba en forma de agradecimiento a Dios. Y creo que ya sabemos para dónde va Pablo con eso. Pablo nos habla a nosotros que seamos un sacrificio vivo porque lo que quiere Dios de nosotros es lo mejor que tenemos de nosotros. Dios no quiere partes que están dañadas o algunas partes y otras partes no. No, Dios quiere todo lo de nosotros y quiere lo mejor de nosotros, y por eso Pablo habla de ese sacrificio vivo. Y además que en los sacrificios que se hacían en esa época era simplemente el intercambio de una vida por otra. Era el intercambio de la muerte y la vida. Y para allá es a donde va Pablo. ¿Cómo es que entendemos este concepto como sacrificio vivo? Y yo estoy seguro
que ese sacrificio vivo del que está hablando Pablo significa nada más y nada menos que el camino hacia una vida en full devoción y en full deleite, que incorpora primero morir a algo. ¿A qué? Pues a nuestra propia carne y a nuestra propia agenda y a nuestros propios planes. Y luego vivir para cumplir la agenda de Dios. Ese es el intercambio del que Pablo está hablando aquí. En otras palabras, o pues para cambiar sus planes por los suyos, veamos también lo que dijo Jesús, porque Jesús también habló de esto y también Jesús le dijo esto a sus discípulos. Esto está documentado en Mateo 16, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Este es un versículo que de pronto muchos hemos escuchado muchas veces y le hemos dado muchas vueltas tratando de entender a qué es lo que se refiere en realidad a Jesucristo. Y tiene que ver con todo lo que habla Pablo sobre ese sacrificio vivo. Es un intercambio de vidas. Dice Jesús que el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso es lo que hacemos en ese sacrificio. Nosotros entregamos una cosa para recibir otra. Entregamos nuestra vida, pero es nuestra vida antigua, lo que éramos antes, para ganar una vida nueva. Y es ese intercambio que ya se está vislumbrando en esta serie de versículos que estamos viendo hoy en día. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso? ¿Qué tiene que ver este sacrificio vivo con los pasos para salir de la apatía espiritual? Se pueden preguntar ustedes. Pues uno de los primeros pasos para salir de la apatía espiritual es eso mismo, es adoptar esa transformación, ese intercambio tan valioso como lo es Cristo y poder nosotros tener la oportunidad de escoger cambiar nuestra agenda por la de Él. Esa es la invitación del Evangelio y el Evangelio siempre nos invita a escoger, a que nosotros tengamos esa prioridad de decir yo lo quiero hacer. No es por obligación o por obras o porque la religión me diga que lo tengo que hacer, sino porque yo escojo hacerlo. ¿Saben quién escogía al mejor chivo para sacrificar? El dueño. Él era el que era encargado de escogerlo. Y así como ellos debían escoger, nosotros también tenemos el derecho de escoger. Y es una forma de honrar esa relación que tenemos con Dios gracias a Jesucristo, a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es la pregunta con todo esto? ¿Es ese concepto de perder nuestras vidas más fácil o más difícil? ¿Y cómo es eso de salvar nuestras vidas después de eso? No lo entiendo. Esa pregunta a mí me la han hecho muchas personas y yo sé que es un poco confuso, pero la respuesta es que es ambas cosas, porque inicialmente es más fácil, pero a la larga es más difícil. Y de eso se trata el caminar con Jesucristo, de eso se trata ir de la mano con Él y dejar que Él nos transforme. Ese tipo de transformación que hemos usado muchas analogías para describirlo, pero una de las analogías o de los ejemplos que mejor ilustra este cambio es el que usa C.S. Lewis. Y quiero compartírselos hoy. Déjenme leerles una parte de su libro. Dice lo siguiente, dice, imagínate a ti mismo como una casa. Dios entra para reconstruir esa casa. Al principio tal vez puedas entender lo que está haciendo, porque pues está reparando desagües, está deteniendo las goteras en el techo y así sucesivamente. Sabías que esos trabajos necesitaban hacerse, así que no estás sorprendido, pero de repente comienza a golpear la casa de una manera que duele demasiado y no parece tener ningún sentido. Y ahí está, esa es la ilustración de Dios dentro de nosotros, tumbando muros, tumbando paredes, moviendo la cocina de un lado a otro y moviendo las habitaciones de un lado a otro. Es una muy buena ilustración y es un súper ejemplo porque eso es precisamente lo que quiere Dios. Al querer vivir en nosotros, pues Él quiere remodelar la casa. Y esas remodelaciones pues a veces pueden doler y muchas veces no tienen sentido, pero es algo necesario, es necesario porque de esa forma podemos adoptar y rendir nuestras agendas.
Cuando eso ocurre, cuando esas transformaciones ocurren en el interior, eh, es como si, es como si viéramos a Dios como la persona que tiene las llaves de nuestra casa. Es, ese, es esa persona que pagó por una propiedad porque Él dio el valor adecuado para nosotros y el pago fue su Hijo en una cruz y Él ahora es el propietario. Y esa es exactamente la observación que quiero hacer en este punto. El único que se siente libre para hacer ese tipo de cambio, ese tipo de transformación, ese tipo de renovación en nuestras vidas es el propietario, el dueño, el que tiene las llaves, el que tiene el título que dice yo soy el dueño de esta persona. Como el propietario que es dueño de una casa y tiene derecho a destruirla por dentro y a volverla a reconstruir, él hace eso en nuestras vidas. El único que se sentiría libre para hacer ese tipo de renovación es el propietario, y eso es lo que describe perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de los evangelios y todo lo que nosotros podemos leer en las historias de Pablo y de los otros apóstoles, pues la gente muchas veces se refería a Jesús como Señor porque era Señor y amo y dueño de ellos. Mi segunda observación es esta. La forma más común en la que el apóstol Pablo habla de sí mismo es como un esclavo de Jesucristo. Si ustedes lo recuerdan, Pablo se describe a sí mismo como esclavo. En muchas cartas abre e introduce el mensaje como, voy a parafrasear un poco, pero dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y eso tiene muchísimo significado, y Pablo escoge esa palabra a propósito porque esa palabra significa que Él es parte de y que Jesucristo es su maestro. Y no es solo, sino que ningún esclavo judío podía trabajar para su dueño durante más de 6 años, eso era una condición, sino que era algo que necesitábamos de pronto ver y entender, y es otra analogía más en la que nosotros podemos apreciar a Jesucristo como Señor y dueño de nosotros. Ese sería, digamos, que el primer paso fuera de la apatía. ¿Cómo podemos adoptar ese valor tan valioso que Cristo nos da como esa posibilidad y esa oportunidad de cambiar nuestra agenda por la de Él? Y el segundo paso que nosotros podemos dar fuera de la apatía, fuera de una vida vacía espiritualmente, es entender precisamente ese concepto de siervo o de esclavo del que les estaba hablando. Abrazar nuestro papel como siervos de Jesucristo más pronto que tarde va a ser nuestro caminar más fácil más adelante. Entonces, Dios quiere realmente que seamos personas apasionadas, que seamos esos sacrificios vivos, que han intercambiado nuestra agenda, que hemos intercambiado nuestra agenda por la de Él de verdad. Pero ¿cómo se ve eso? De pronto ustedes están pensando, bueno, ¿eso cómo se ve en la práctica? Y el resto de Romanos del capítulo 12 lo explica. Y hay un versículo en particular que lo explica muy bien y muy claramente. Es el versículo 11, se los voy a leer. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y pues aquí hay un par de palabras claves en este mensaje. La primera palabra clave es diligente o ser diligentes. La palabra del texto original en griego es una palabra que significa ser diligente, pero tiene un sentido de urgencia. Dios nos dice que debemos ser diligentes y que también debemos ser disciplinados con lo que hacemos. Y estos son apartes de esa clave de cómo podemos salir de esa apatía con las cosas que nosotros hacemos. La otra palabra clave de este versículo es la palabra fervor. El texto en griego literalmente dice como si su espíritu hirviera. Es como cuando ustedes ponen a hervir agua y el agua se está moviendo, es sentir algo así por dentro, que se mueve dentro de nosotros y que nos da esa pasión y ese fervor para hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Y al poner estos conceptos todos en conjunto, pues nos trae como resultado una pasión y una emoción, y si además agregamos a eso disciplina y urgencia,
a la tarea de entregar nuestras vidas por Jesucristo, pues podemos encontrar y entender cómo es que nosotros podemos ser un sacrificio vivo para Dios. En otras palabras, es dejar nuestros planes por nosotros mismos, el plan que tengo yo para mi propia vida, y cambiarlos por los planes de Él, que son planes para los demás y para alabarlo a Él, para hablar de su amor a otras personas. Ese es el comienzo y esos son los primeros pasos que nosotros podemos adoptar para salir de ese aburrimiento espiritual, de esa apatía espiritual. La gran idea de hoy, para terminar, la gran idea de hoy es que reemplacemos la apatía con esas cosas. Reemplacemos la apatía espiritual con pasión, con disciplina y con urgencia, con todo lo que sea que tengamos que hacer en estos días. Estos días son difíciles, estos días son días de incertidumbre, de no saber a dónde podemos ir, a dónde vamos a terminar. Hay muchos cambios, hay muchas personas que todo se les está cambiando en el trabajo, en las circunstancias, con los hijos, con los familiares. Y a decir verdad, no sabemos y no tenemos ni idea cómo va a ser mañana, no tenemos ni idea cómo va a ser el lunes o la otra semana, ni el otro mes. Pero si tenemos estas tres cosas en mente con todo lo que hagamos, hacerlas con pasión, con disciplina y con urgencia, nos van a llevar un paso más afuera y lejos de esa apatía espiritual. ¿Y de dónde viene esa pasión? De pronto algunos de ustedes se puedan estar preguntando, porque pues yo la verdad no la encuentro o es muy difícil. Si ustedes me preguntan a mí, para mí es difícil encontrar esa pasión, ese fervor del que habla en la palabra. Quiero que veamos otra vez Romanos 12, versículo 1, en donde dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que tiene la misericordia de Dios? Que si se entiende, nos permitirá convertirnos en eso mismo, en un sacrificio vivo, apasionados, disciplinados y urgentes. Alguien que murió por su propia vida, a sus propios planes. Ser alguien que se alejó de la apatía y entró en una vida que cumple con la agenda de Dios. Y la respuesta para esa pregunta, ¿en dónde puedo conseguir esa pasión? Pues la pasión viene de ver y de apreciar esa misericordia de Dios. Esa gran pasión que Él mismo tuvo por dar a su Hijo, entregar a su Hijo en una cruz por salvar al mundo. Esa pasión puede iniciar en nosotros ese fervor, esa pasión y esa disciplina y esa urgencia que podemos usar para salir de la apatía espiritual. La pasión viene de ver eso, de ver y apreciar la misericordia de Dios desplegada en todo el sacrificio de Jesucristo y finalizada en la cruz. Entonces, cuando vemos el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesús por todos nosotros, quedaría muy claro si la agenda que estamos viviendo es simplemente apatía o no. Es ese momento donde nosotros podemos ver muy claramente que si vivimos con ese fervor y vemos y apreciamos ese sacrificio que se hizo con tanta pasión, podemos trasladar esa pasión a lo que nosotros hacemos y poder compartir ese mensaje que es irresistible hacia las otras personas. Por último, quiero compartirles un versículo en Juan, en el capítulo 17, dice: y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ese santificados habla de ser apartados, y así fue como Jesús y su pasión se desplegó en la cruz, siendo Él apartado. Él se apartó para nuestra salvación, Él lo dejó todo para nuestra salvación, Él se apartó de lo que Él tenía y de lo que Él era, se apartó y fue santo. Fue alguien apartado para una misión especial. Lo dejó todo, soportó todas esas dificultades para obtener una cosa que solo Él podía obtener mediante el sacrificio en la cruz. Esa pasión de Jesús es para ti. Esa pasión es para mí y es para la gloria del Padre también. Entonces, cuando el alcance de esa pasión de Jesucristo por nosotros se inunda en nuestros corazones y en nuestro ser, es entonces cuando su misericordia nos abrumará. Y así es como
podremos vencer la apatía, es así como podremos dar ese siguiente paso fuera de una apatía espiritual, de un vacío espiritual, de ese yo que está aburrido, de ese yo vacío. Hoy quiero invitarlos no solamente a orar y a darle gracias a Dios para que estos pasos se hagan realidad en nuestra vida, para que esta pasión que vivió Jesucristo en la cruz nosotros la podamos vivir en nuestra vida, sino que quiero invitarlos a que conectemos hoy. Después de este mensaje vamos a tener unos pequeños grupos en donde simplemente vamos a compartir un cafecito, de pronto una galleta, y vamos a conectarnos, vamos a llamarnos entre todos nosotros. Si estás viendo este mensaje y no has oído sobre estas llamadas, por favor, en los comentarios deja tu teléfono, déjanos un mensaje, di sí, yo quiero participar en estas llamadas, por favor llámenme, y así podremos conectar contigo, contactarte. Ten de pronto listo una taza de café, compartimos unos minutos, unas palabras, podemos hablar de lo que ha pasado en nuestras vidas últimamente, de pronto conocernos a algunos de ustedes que no hemos conocido, pero este momento es un momento en donde podemos invitarlos a todos ustedes a conectar también un poco con nosotros. Queremos invitarlos a que no solamente reciban un mensaje de nosotros cada domingo o cada semana, sino que ustedes también puedan conectar de esta manera. Entonces acompáñenme a orar para cerrar el día de hoy, y después, unos minutos después, empezarán a sonar todos sus teléfonos y hacemos esas llamadas en grupos, los small groups, pero ahora vía telefónica. Oren conmigo, por favor, digámosle a nuestro Dios y pidámosle que seas tú, Padre, hoy llenándonos de tu amor en todo lo que hagamos, en esas conexiones que queremos hacer, en esa conexión especial que todos anhelamos por tu pasión. Queremos de verdad vivir ese fervor y esa urgencia, esa pasión, esa disciplina, esa disposición en nuestras vidas. Es algo que necesitamos, Señor, es algo que necesitamos no solamente hoy, sino siempre. Pero hoy especialmente por todo lo que estamos viviendo, porque de pronto nos sentimos abrumados, de pronto nos sentimos cansados espiritualmente, de pronto porque nos sentimos un poco apáticos con todo lo que tiene que ver contigo, Señor, y con tu obra. Hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú participando en nuestras vidas, entrando en nuestras casas, aquí adentro, derribando muros y haciéndonos sentir de nuevo esa pasión por conectar con la gente, porque esa es la misión que nos das. Tú nos dices, ama a los demás como se aman ustedes mismos, y ámenme a mí también. Queremos hacer eso, queremos conectar con las personas, queremos llamarlos, preguntarles cómo están, queremos tomarnos un café y hablar de esa historia, esa gran historia de amor que tienes tú por nosotros. Padre, te quiero dar gracias por esta oportunidad que nos das para poder seguir conectados en este gran movimiento que tú denominaste la iglesia, que no es un movimiento donde solamente nos reunimos en un lugar, sino porque es un movimiento vivo. Hoy aquí en Bucaramanga y en las casas de todas estas personas que están escuchando, va tu movimiento, va palpitando y está lleno de pasión, Señor. Te damos gracias por eso y por todo lo que vendrá, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y nos veremos muy pronto. Chao, chao.